Disculpen la interrupción, chicos, pero continuamos con el pagaré, por favor. Estábamos comentando que vamos a analizar este título de crédito tradicional en el artículo 170. Y bueno, decíamos un poco que las reglas del pagaré pues prácticamente son las mismas reglas de la letra de cambio, con algunas diferencias. Aquí solamente hay dos sujetos. Aquí solamente está el suscriptor, o sea, el obligado, y el beneficiario. Nada más. En cambio, en la letra de cambio hay tres sujetos. No lo olviden, hay una relación triangular. Vamos a dar un concepto de pagaré, si les parece. El pagaré es un título de crédito tradicional por virtud del cual una persona llamada suscriptor u obligado se compromete a pagar en favor del beneficiario del título la suma consignada en el mismo documento. ¿Ok? Bastante simple, un título de crédito por virtud del cual el obligado se compromete a hacer pago llano y total al beneficiario del título de la cantidad señalada en el mismo. Entonces es bastante simple la definición de pagaré. Pues, ¿qué requisitos debe tener el pagaré? Pues lo mismo que ya mencionamos: lugar de pago, fecha en que se suscribió, quién se obliga, cuál es el valor, qué tipo de título es. Los vencimientos pues son los mismos que la letra de cambio, aunque básicamente en el pagaré casi siempre es a día fijo, es decir, fecha de vencimiento 15 de abril. Recuerden, aquí los intereses pueden empezar a correr desde el momento mismo en que el obligado, el suscriptor, firma el título. Aquí sí es válido eso, y sí es válido insertar cláusulas penales por el incumplimiento del título, lo que no podrán hacer en la letra de cambio, ¿sí? Entonces, por eso es que digo que son títulos diferentes. Me parece que si yo fuera deudora, me gustaría ser más deudora de un documento que sea una letra de cambio. Si yo soy acreedora, pues me gustaría más que la obligación en mi favor estuviera consignada en un pagaré. ¿Me explico? Depende de en qué contexto nos encontremos para utilizar tal o cual título de crédito. Bien, por los usos y costumbres y por la tradición, el pagaré ha venido a suplir la letra de cambio por razones convenientes al sistema económico mercantil también, debemos de decirlo. Recuerden que hablamos de que el derecho mercantil es un derecho de orden capitalista, de orden de un sistema económico productivo, de tal suerte que todo lo que rige al mundo económico pues está vinculado con esta área de derecho privado. Y por esas razones, más que obvias, las obligaciones constituidas en documentos o en títulos de crédito pues se consignan en pagarés. Bien, vamos a pasar al cheque. Es el último de los títulos de crédito tradicionales que vamos a analizar, y vamos a resumirlo porque es un poco largo, ¿sí? Tenemos al cheque en el artículo 175 de su misma ley. Reglas del cheque. En primer lugar, bueno, aquí sí quisiera comentar algunas características que lo hacen diferente a los demás títulos. En primer lugar, el cheque es un título formateado, ¿sí? Que obedece a un formato. No lo vamos a crear ni lo vamos a comprar en una papelería, ¿no? Algunas empresas manejan cheques internos dentro de sus mismas empresas, pero en términos generales, un cheque no lo podemos crear, no lo podemos redactar. Es un título de crédito formateado, seriado, es decir, que lleva folio, lleva número de serie, que ya trae un formato de la institución que lo emite. Es una cosa muy importante. Además, también es un título accesorio, es un título accesorio forzosamente de una cuenta bancaria. Si no hay una cuenta bancaria, no puedes dar cheques. Necesariamente necesitarás tener una cuenta bancaria para que puedas expedir un título de esta naturaleza. ¿Ok? Los sujetos en la letra de cambio van a ser un poco parecido al
en los sujetos en la letra, en el cheque, digamos que esto se parece un poco a la letra de cambio en el sentido de que hay 3 sujetos. En el cheque tenemos en primer lugar al librador, que es la persona que otorga el cheque, que es el obligado principal, ¿no? Quien se obliga a pagar el título con los fondos que tenga en depósito en una cuenta bancaria. Entonces tenemos al librador, que es quien suscribe el título. Tenemos al librado, que siempre va a ser una institución bancaria, un banco, siempre, siempre. Y desde luego al beneficiario, que va a ser el que tiene el derecho de cobrar el título. El cheque, bueno, puede ser al portador o puede ser a la orden de alguien, nominativo o al portador. Entonces, bueno, esos son los 3 sujetos. Vamos a definir el cheque de la siguiente manera, ¿ok? ¿Listos? Va. El cheque es un título de crédito por virtud del cual una persona llamada librador ordena a una institución de crédito llamada librado pagar la suma de dinero consignada en el título suma de dinero que se sustrae de una cuenta bancaria y que deberá ser pagada al tenedor o beneficiario del título. ¿Listo? Ok. ¿Por qué digo tenedor o beneficiario del título? Porque si el título lleva el nombre del beneficiario, bueno, el beneficiario tendrá que acreditar que es él y con su nombre que aparece en el título. Si no aparece el nombre del beneficiario y solamente dice al portador, pues simplemente con que la persona que tenga el título puede ir y cobrarlo, ¿sí? Sin ningún problema. Okay. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. El artículo 176 nos dice qué requisitos requiere un cheque, los mismos que ya hemos comentado. Siempre el cheque va a tener los datos del librado, por supuesto, qué tipo de banco es, incluso ahí dice qué plaza es, puede decir Plaza Puebla o cualquier otra plaza, ¿no? Entonces siempre va a aparecer el nombre del librado porque es un título ya formateado. En el caso, por ejemplo, del cheque, dice el artículo 178, siempre será pagadero a la vista. Cualquier inserción en el cheque que tenga, por ejemplo, que a ustedes les den un cheque y que en él diga pagadero el día 15 de mayo, se tendrá por no puesta. El cheque siempre será pagadero al momento mismo que lo presentes a la institución de crédito. Siempre, siempre. Por eso es pagadero a la vista. ¿Listo? Desde luego aquí hay reglas en cuanto al cheque, reglas que establece el Banco de México, como dice el artículo 179. Estas reglas o disposiciones van a ser publicadas en el Diario Oficial de la Federación. Por ejemplo, esas reglas tienen que ver con el valor o la cantidad máxima que se puede otorgar en un cheque al portador, ¿sí? O la cantidad máxima que se puede dar en un cheque nominativo, o la cantidad máxima que se puede otorgar en un cheque de caja, por ejemplo, entre otras cosas. Esas son disposiciones que tenemos que verificar en el Diario Oficial de la Federación que emite el Banco de México en materia de títulos de crédito. Es importante comentar que en materia de títulos de crédito siempre hay muchos cambios porque siempre se deben de uniformar y homologar criterios a efecto de que no haya tanto problema, sobre todo cuando se emiten títulos en México para ser cobrados en otro país o viceversa, en otro país para ser cobrados en México. Los plazos deben de ser lo más uniformes y claro posibles para evitar ese conflicto de leyes en los territorios diferentes, ¿ok? Bueno, repito, entonces el cheque siempre será pagadero a la vista. Ahora, la pregunta sería, ¿tiene entonces el cheque fechas de vencimiento? Sí, sí, claro que tiene fechas de vencimiento. Y estas las habla el artículo 181, ¿sí? Ahí dice que los cheques deben de presentarse para su pago dentro de los 15 días naturales que sigan al de su fecha. Naturales, ¿ok? No hábiles, naturales, contando sábados y domingos. Dentro de un mes si fueran expedidos y pagaderos en diversos lugares del territorio nacional. Dentro de 3 meses si fueran expedidos en el extranjero y pagaderos en el territorio nacional.
y dentro de 3 meses fueron expedidos dentro del territorio nacional para ser pagaderos en el extranjero siempre que no fijen otro plazo que las leyes del lugar de presentación. Ahora, esto se refiere básicamente, por ejemplo, a la fracción primera, dentro de los 15 días naturales que sigan al de su fecha si hubieran pagaderos en el mismo lugar de su expedición, se refiere a lo siguiente. No quiere decir esto que el cheque ya prescribió. Quiere decir que si a mí me entregan un cheque en Puebla Capital, para ser cobrado aquí mismo en Puebla Capital, la institución bancaria y el librado tienen la obligación de mantener fondos suficientes durante 15 días. Si a mí me dan un cheque el día de hoy y voy a cobrarlo, me presento al banco aquí mismo en la ciudad dentro de 20 días o más, lo más probable es que no haya fondos. Y entonces ya no sería una responsabilidad del librado ni del librador. Yo no podría demandar o denunciar la falta de pago del título tratando de cobrar el 20% como sanción en contra del librado o del librador porque no había fondos. ¿Por qué? Pues porque yo fui a cobrarlo después de los 15 días. ¿Me explico? Ese plazo es la garantía que tenemos de que hay fondos, independientemente de que podamos certificar el cheque y de que el mismo gerente nos diga existen fondos suficientes para el pago de tu cheque. Es decir, es el tiempo en el que el librado está obligado a mantener fondos suficientes. Ahora, pongamos el caso contrario. Que a mí me dan un cheque, como es pagadero a la vista, y me dicen, bueno, aquí está el cheque, ok. Yo voy y lo cobro al día siguiente. Y no hay fondos. Bueno, estoy en tiempo, es decir, yo fui, el cheque es pagadero a la vista y no hay fondos. Tengo dos opciones, creo yo, ¿no? Una, demandar al librador, demandarlo por no existir fondos suficientes, o simplemente requerirle que me lo pague, que me dé otro cheque, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta que esos plazos son para que el librador mantenga fondos suficientes a cargo de la institución bancaria que es el librado. Ahora, desde luego hay otras razones por las cuales pueden negarte el pago de un cheque, y estas pueden ser porque se vea alterado, porque esté dañado, porque efectivamente no haya fondos suficientes. Cuando te presentas al cobro de un cheque, es importante siempre que si no te lo pagan te digan cuál es la razón y que te hagan ese protesto, porque el cheque siempre se protesta directamente en el banco. Siempre, siempre. Banco, no me lo quieres pagar, dime por qué y señálamelo en el título. Eso hace las veces de protesto. El cheque siempre se protesta en el banco. Terminando el cheque voy a hablar un poquito del protesto para que tengamos idea por qué es muy importante el protesto. ¿Ok? Acá dice que la presentación de un cheque, artículo 182, que la presentación de un cheque en cámara de compensación surte los mismos efectos que la hecha directamente al librado. Cámara de compensación se refiere a la CONDUCET, que es el órgano que vigila y protege los derechos de los usuarios de las instituciones bancarias, ¿no? Entonces, si a mí un banco no me quiere decir, simplemente no me lo quiere pagar, yo voy directamente a CONDUCET para que CONDUCET le requiera que me lo proteste, que me diga por qué no me lo paga, o bien CONDUCET me lo puede protestar. Es importante el protesto. Más adelante explicaré cuál es la razón del protesto. ¿Ok? Bueno, entonces acá ya tenemos las fechas de vencimiento. Ahora, ¿cuál es la fecha en que prescribe un cheque? Artículo 192. Un cheque prescribe en 6 meses contados desde que concluya el plazo de presentación, las del último tenedor del documento, y desde el día siguiente a aquel en que paguen el cheque, las de los endosantes y las de los avalistas. ¿Ok? 193 también, importante leerlos. El librador de un cheque presentado en tiempo y no pagado por causa imputable al propio librador resarcirá al tenedor de los daños y perjuicios que con ello le ocasione. En ningún caso la indemnización será menor del 20% del valor del cheque. Mucho cuidado también con eso, hay que leer muy bien esto. Recuerden que en materia particularmente de cheque, los usos y costumbres bancarios son importantes porque los bancos tienen usos y costumbres pues que están arraigados y que son válidos, que la Ley General de Instituciones de Crédito y la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y el Código de Comercio también estiman y aceptan como válidos, ¿vale? Entonces hay que tener muy en cuenta esto.
Rápidamente, el cheque puede tener formas especiales o distintas según el artículo 197. Hay cheque cruzado, ¿sí?, que está en su mismo artículo 197. Hay cheque, para bono en cuenta, que está en el artículo 198. Está también cheque certificado, que está en el artículo 199, ¿sí?, fracción o párrafo segundo. Está también el cheque de caja, está en el artículo 200, ¿ok? Cheque de viajero, que tiene un plazo de prescripción mayor, que está en el artículo 202, ¿ok? 202, 203. Y hay otro cheque que no menciona la ley, que está bastante común también, que se llama cheque de ventanilla, que también tradicionalmente se utiliza. Analicen bien, por favor, estas formas de cheque. Repito, cheque de caja, cheque para bono en cuenta, cheque de ventanilla, cheque de viajero y ¿cuál otro dije? Y cheque cruzado. ¿En qué casos? Analicen bien y denme un ejemplo de cada uno de estos cheques. ¿En qué casos se podría cruzar un cheque y para qué? ¿O por qué lo cruzaría? ¿Quién me lo paga si va cruzado? ¿Cómo hago el cruzamiento? En fin, ahí la ley menciona estas formas de cheque. Desde luego las más comunes son el cheque para bono en cuenta. En este tipo de cheque se restringe el pago del cheque, es decir, voy y cobro el cheque y si dice para bono en cuenta es obvio que no me lo pueden pagar en efectivo, sino se tiene que ir a un depósito en una cuenta del mismo beneficiario o en ese momento abre la cuenta, pero no se lo van a pagar en efectivo. El cheque de caja es una forma común de obtener cheques directamente a cargo del librado de la institución bancaria y normalmente es por cantidades altas. Lo puedes depositar en cualquier institución bancaria. Y además es un formato que la misma institución bancaria te otorga por una cantidad alta. Y además tiene un costo, lo debe de pagar el mismo librador, que es el que pide un cheque de caja, ¿no? Los cheques de viajero pues son comúnmente como si fuesen títulos de crédito que puedes cambiar en aeropuertos, trenes, hoteles. Se pueden cambiar como si fuese dinero en efectivo. De tal suerte que si te dan un cheque de viajero, tú lo puedes cambiar en un tren, pagar con él y te pagan la diferencia en efectivo, o te dan otros cheques de viajero de menos valor. Este cheque viene ya formateado, debe traer la firma tanto del librador, librado y del beneficiario, debe traer el nombre del beneficiario, es decir, ya viene totalmente formateado el cheque de viajero. Muy importante que lean estas formas de cheque, por favor. Bueno, en términos generales, pues básicamente eso es meduralmente lo más importante de los títulos de crédito. Yo les pido que ustedes tenemos el tiempo, chicos, de leer extensivamente todo lo que tiene que ver con estos títulos de crédito. En los otros trabajos que me han hecho llegar, hay inquietudes de pronto de algunos donde me hacen algunas preguntas, algunas las respondo, otras no, porque es bastante laborioso estar identificando y analizando todos sus trabajos. Y les repito, para sus trabajos, chicos, por favor, no olviden, se los reitero, no olviden horario, materia y nombre del estudiante. Si no me dan el horario, a mí se me complica bastante localizarlos en lista y algunos no los localizo. Tengo alumnos que tienen el mismo nombre para que se den una idea. Entonces necesito su horario para ubicarlos. Hay trabajos que me han enviado fuera de tiempo y definitivamente no los voy a considerar. ¿Ok? Bueno, vamos a otro tutorial para que este no sea tan extenso.